Esta mañana vamos a terminar un mensaje que empezamos hace varias semanas. La verdad es que ya de algún tiempo para acá usted se ha dado cuenta que no me gusta tocar un mensaje solo en un domingo, y la razón es la siguiente: los temas deben ser abordados de una manera lo más enriquecido posible, y realmente más o menos estamos trabajando un promedio de 52 minutos por mensaje. Realmente a veces no nos daría tiempo cubrir un tema completo, por eso lo hemos ido trabajando 2-3 domingos, y también porque nos sirve. A veces alguien no pudo venir, siempre hacemos un breve resumen de lo que hemos avanzado, de manera que todos puedan llevarse el mensaje completo. Amén. Bueno, empezamos a trabajar con un tema que se llama promesas de Dios. Yo le había compartido en su oportunidad que mucho se habla de las promesas de Dios, pero realmente es fascinante cuando uno empieza a trabajar con este tema, darse cuenta de cuántas aristas y cuántas coyunturas tiene este tema. O sea, todo el mundo cree que nada más algo que Dios dijo, voy a hacer esto, ya es una promesa, y la gente dice, cree en la promesa, y así nos manejamos. Pero realmente entendemos la profundidad o la forma como funcionan las promesas de Dios, y ese es el énfasis que estamos tratando de poner a lo largo de este mensaje. Habíamos platicado como inicio que cuando Israel llegó a poseer la tierra prometida y ya estuvieron asentados, hay una palabra que está en Josué 21, 44 y 45, donde dice que Jehová les dio reposo conforme a todo lo que había jurado, y dice en el verso 45 que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Para llegar a este momento habían pasado siglos, no voy a decir 1 año, 2 ni 10, siglos, desde que Dios llamó a Abraham y empezó a formar una nación como era Israel. Después vino el tiempo de los patriarcas, después entraron en Egipto, después crecieron en Egipto, Dios los sacó de ahí, los llevó a la tierra que les había prometido. Una generación completa no quiso entrar, los dejó en el desierto y agarró a los hijos, y fueron los que entraron a poseer la tierra, y pasaron muchos años, como 20 años peleando. Tuvieron que vencer más de 40 reyes en la región hasta llegar a poseer, pero al final Dios les entregó todo lo que les había prometido. O sea que entre el momento que Dios le prometió a Abraham, que lo subió a un monte y le dijo, toda esta tierra que tú ves la daré a ti, a tu descendencia, hasta el momento que llega la vida de Josué a su final y habla estas palabras, habían transcurrido 500 años por lo menos. Sin embargo, dice la palabra que todas las buenas promesas de Dios se cumplieron, y ese es el punto al cual habíamos partido. A veces Dios definitivamente tiene propósitos, y tiene tiempos, y tiene momentos de dar cumplimiento a todas las cosas, pero ahí es donde empezamos a analizar cuál era nuestra responsabilidad en el cumplimiento de una promesa. Dijimos que una promesa era la expresión de la voluntad de dar a alguien algo o hacer algo por alguien. Eso es una promesa. Y cuando Dios se compromete, Dios depende exclusivamente de su fidelidad y de su gracia y su amor. O sea, ¿por qué Dios nos promete algo? No es porque tenga algún interés de que nosotros le vamos a dar algo, etcétera, sino es amor, es gracia. O sea, nos da algo porque Él quiere darlo y porque nos ama. Y decíamos que una promesa tiene tanto valor como la capacidad del que promete. O sea, si yo le prometo a usted algo que lo puedo cumplir, usted confía en mi promesa, porque dice, no, Él siempre cumple lo que dice, y eso que está prometiendo Él lo puede hacer. Pero si yo le vengo a prometer algo que no puedo hacer, o simplemente usted dice, no, Él siempre anda prometiendo y nunca cumple, pues es difícil aceptar una promesa. En el caso de Dios, recordemos que Dios es, antes que nada, es un Dios fiel y verdadero. O sea, no va a decir algo si no lo va a cumplir.
Y en segundo lugar, es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. O sea, tiene toda la capacidad de poder cumplir lo que ha prometido. El segundo elemento que mirábamos de una promesa es que hay promesas de tipo condicional y promesas de tipo incondicional. Cuando vimos que los ángeles les hablaron a los discípulos que vieron irse a Jesús, les dijeron: este Jesús que ustedes hoy ven irse, así como se fue, va a regresar. Y esa es una promesa que no depende de nada, ni de usted, ni de mí, de ninguna persona, ni de ninguna generación. El día que Dios señaló, ese día Jesús volverá de la manera que Él dijo, y punto. Entonces es una promesa incondicional. Incluso cuando Dios les habló de entregarles la tierra prometida, era una promesa incondicional. Déjenme explicarle por qué. Porque en el plan divino estaba darle a su pueblo ese lugar y asentar ahí su presencia. Por eso en Jerusalén hay un monte muy famoso que es el monte Sión. Es el monte de Dios, y es enfrente va a regresar Jesús y va a entrar a ese lugar. Eso es, así está la palabra. Ahora, ¿qué sucedió? ¿La promesa fue efectiva a los que salieron de Egipto? No. ¿Pero por qué razón? Eso es muy importante entender. Porque Dios no quería que esa gente poseyera la tierra. No, porque ellos no quisieron creer y no quisieron entrar y prefirieron regresarse hacia Egipto. Entonces decíamos que las promesas incondicionales de Dios también las podemos echar a perder con nuestra incredulidad y con no alinearnos con lo que Dios quiere hacer. Pero la gran mayoría de promesas en la palabra de Dios son las promesas condicionales. La promesa condicional es aquella que requiere que yo haga algo para hacerla efectiva en mi vida. Y en este tema habíamos hablado claramente que apela a varias formas de nuestra parte. Primero, una promesa debe ser creída. O sea, yo debo creer que es cierto eso que Dios me dice. O sea, dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos tomar una promesa si no creemos en ella. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es aceptarla. Porque la promesa puede estar ahí, pero yo no la acepto, no la recibo. Entonces nunca va a llegar a mi vida. Déjenme volverle a poner el ejemplo. La promesa de entregarles la tierra prometida, que la encontramos en el capítulo 1 y 2 de Deuteronomio, era real. O sea, cuando Dios les dijo: entren y posean, nadie les puede hacer frente, yo estoy con ustedes, no los dejaré, yo les voy a dar victoria. Todo eso era cierto. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando usted lee Números 13 y 14, dice que ellos no creyeron. Y ellos prefirieron, dijeron: no, allá hay ciudades grandes, hay gigantes, nosotros no podemos, nosotros somos como langostas delante de ellos. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Solo para entregarnos, o sea, murmurar. No, mejor regresémonos a Egipto. O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Estaba Dios dispuesto a cumplir lo que había dicho? Totalmente. ¿Quiénes lo echaron a perder? Ellos. O sea, una promesa debe ser recibida. Por ejemplo, dice en Juan 1:11 que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Era la promesa de Dios que Jesús viniera a la casa de Israel antes que los gentiles. Totalmente. Él mismo les dijo: esta palabra se ha cumplido hoy. ¿Qué quisieron hacer? Apedrearlo. O sea, la promesa de la venida de Jesús era una realidad que los judíos conocían muy bien. Todo lo que es la profecía mesiánica la tenían bien clara, pero cuando apareció Jesús no le recibieron, lo rechazaron. Dijeron: no, ese viene de Nazaret, ahí no hay nada bueno, ese es el hijo del carpintero, nosotros conocemos a su familia. Hubieron muchas razones que dicen que el mismo Jesús estaba asombrado de
de la incredulidad de la gente. Entonces dice, a lo suyo vino y no le recibieron. Pero ¿qué pasa? Dice que aquellos que le hemos recibido, nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la promesa está. Somos nosotros los que condicionalmente debemos creer en ella y aceptarla y recibirla para que nos traiga beneficio. El otro elemento que habíamos dicho de las promesas es tener paciencia. Dice Hebreos 10:36 que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, muchas veces desesperamos porque quisiéramos que Dios cumpliera lo que hemos visto, su promesa, y lo queremos ya. Hasta por ahí se levantó una corriente hace algunos años que decía: pídale algo a Dios, póngale 2 o 3 versículos que él haya dicho y confiéselo hasta que Dios no momento. Dios no funciona de esa manera tampoco. Claro, le agrada que creamos, le agrada que nos mantengamos en la fe, pero tampoco lo podemos tentar. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? Mira, aquí dice, escrito está, que te tires y que mandará a sus ángeles que te agarren y que no caigas. Eso está en el Salmo 91. El diablo le estaba citando el Salmo 91 a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no puso en duda que era cierto lo que decía la palabra. Lo que le dijo es: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque querer torcerle el brazo a Dios de cualquier manera es tentar a Dios. O sea, hay un balance entre aceptar, recibir, creer y esperar en su promesa y querer que lo haga cuando yo quiera. Es ahí donde hay una diferencia a estos elementos. Vimos que el otro elemento era la obediencia. Cuando Dios les ofreció la tierra prometida, les dijo claramente: si tú me oyes a mi voz, guardas mi palabra y pones por obra mis mandamientos, también yo te voy a exaltar y te voy a mandar todas estas bendiciones. O sea, había una condicionalidad en la promesa, totalmente, ¿correcto? ¿Qué nos enseña la historia de Israel en los libros históricos y en el libro de Jueces? Que cada vez que el pueblo se sometía a Dios y era fiel con Dios, dejaban la idolatría, etc., venían todas las bendiciones. Y cuando se apartaban, venían las maldiciones. Entonces, el punto para terminar este repaso es que el tema de la condicionalidad es muy importante de ser entendido. Es cierto que Dios dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero si yo no le pongo nada de atención a mi casa, no enseño a mis hijos en el camino del Señor, no los instruyo, por supuesto que eso no va a ser de automático, sino que bonito. Mi abuelita creyó en el Señor y ahí venimos todos en el barco, porque como ella creyó, toda su casa atrás. No es así nada más. ¿Me entiende cuál es el punto de esto? La cobertura de Dios, la promesa de alcanzar a nuestra casa está dada. Desde el momento que usted es cristiano, usted está trayendo bendición a sus hijos. Amén. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque usted está siendo prácticamente el pivote que Dios use para bendecir a toda su generación. Por eso, ¿cuánta palabra no hay? Yo soy el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia por sus generaciones. El Espíritu y la palabra que he puesto en ti no faltará de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. O sea, ¿cuánta palabra tenemos que nos habla cómo la cobertura de tu amor hacia Dios alcanza a tus hijos? Pero eso no los exime que ellos hagan una decisión personal por Dios. Es ahí donde tenemos que entender. Veíamos entre las condicionalidades, cuando miramos el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la parte que Él hizo. Pero de una vez viene la condición: para que todo aquel que en Él cree, y la consecuencia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la pregunta es: Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo. ¿Eso será automático y todos los hombres ya son salvos automáticamente, aunque nunca escojan a Dios?
Es ahí donde miramos que la promesa tiene una condicionalidad. Y hablamos de otro elemento. ¿Cuándo murió Jesús por usted y por mí? ¿El día que nos salvamos o hace 2000 años? Y una cosa, esa promesa de que si usted le recibía, si usted creía en Él, usted iba a ser hecho hijo de Dios, esa promesa estaba vigente desde el día que usted nació. ¿Estamos claros en eso? Y la obra había sido hecha en la cruz, hacía 2000 años. Pero usted no se benefició de ello hasta el día que usted tomó la decisión de entregarle su corazón a Jesucristo y hacerlo el Señor de su vida. ¿Entiende? O sea, aquí es donde vemos claramente, porque a veces la gente dice, mire, pero si la salvación es para todos, que no todos son salvos, que no quieren. Dice claramente en Timoteo que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ahora, esa es una realidad en el mundo que vivimos, mi amado. No, ¿por qué? Porque cuánta gente no hay que no quiere obedecer al llamado del Evangelio a su vida. ¿Es cierto o no es cierto? Y le digo, ese es precisamente lo que nos hace o nos motiva a todo lo que tenemos que hacer para llevar la palabra de Dios. Pues ahorita estamos entrando en internet. ¿Por qué? Porque debemos usar todo instrumento y todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para alcanzar a las almas con esa verdad. Y le digo, aquí hay una cuestión muy importante. ¿Qué cree usted que hubiera hecho un apóstol Pablo, que hubiera tenido las herramientas que tenemos hoy para predicar el Evangelio? Porque ahí incluso hay una línea muy dura que dice, no, eso es del diablo. O sea, las cosas no son del diablo, las cosas las hizo Dios. Que el hombre las use para las cosas del diablo, eso es otra cosa. ¿Me entiende el punto de eso? Mire, yo tengo años de trabajar con una iglesia en Alemania, en Múnich, por internet, y me bendice mucho lo que me mandan, y a veces les hago algunas consultas, tenemos una comunicación, y yo ni siquiera he estado ahí ni los conozco. O sea, toda esa cobertura que Dios nos ha permitido tener, debemos alcanzarla a lo máximo. Tuvimos 22 años en la radio y cada año nos mandaban un reporte, un listado de reportes de la radio, gente de Tapachula, México, de El Salvador y Honduras, hasta donde llegaba la cobertura de la radio. Y le contaba hace unas semanas, recibimos un mensaje de un pastor en el Amazonas peruano, diciéndonos de la bendición de un mensaje que había oído por una radio allá. O sea, eso es tener la visión de alcanzar hasta los confines de la tierra. Y hermano, yo vivo convencido que estamos viviendo en el tiempo de lo que dijo el Señor: mi palabra cubrirá la tierra como las aguas cubren. Igual, y eso es lo que está pasando. ¿Cuántos satélites tenemos hoy mandando la palabra de Dios? Lugares donde a veces los misioneros no pueden entrar, basta que haya una terminal de internet para que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. A mí me contaba un hermano que estuvo en Israel con nosotros, un hermano español ya grande, nos contaba cómo ellos tenían que meter por montaña Biblias a España hace apenas 40 años, que era prohibido. Me decía, fíjense que teníamos una ficha de alpinistas para que no nos pararan ni nos registraran, o sea, miraban que eran alpinistas. Pero la mochila la habíamos diseñado de tal manera que nos cabían 40 Biblias a cada uno y las íbamos a traer a Francia. Dice, qué cosa tremenda, hermano. A mí me gustó el testimonio de este hermano porque ni me imaginaba. Yo eso hace apenas 40 años. Me decía, así metíamos. Me contaba ¿se acuerda usted del hermano cubano que estuvo viviendo acá con nosotros hace años? Cómo ellos estaban creciendo en Cuba con el Evangelio. O sea, miren, es un tiempo de la misericordia de Dios. Definitivamente, y nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar a la gente. ¿Por qué? Porque la promesa está ahí, pero la gente necesita aceptarla, necesita recibir esa misericordia que Dios les quiere dar. Y a veces, lamentablemente, hermano, ni la misma iglesia ha entendido o ha recibido esas promesas. Habíamos hablado también, todavía ya empezando esto la otra semana, habíamos hablado que una de las grandes promesas
es la resurrección y la vida eterna. Amén. Eso no se ha realizado, viene en el futuro, pero es una verdad de Dios a los que hemos creído. Vimos claramente que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando yo veo esto en un epitafio, en una tumba de alguien, si realmente esa persona lo mandó a poner ahí porque fue su corazón cuando murió, esa persona va a vivir. ¿Entienden lo que quiero decir? Esa gente se va a levantar. Leíamos en Tesalonicenses que si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con él a los que durmieron en él. Explicamos por qué hablaba de dormir. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con mando de Dios, con trompeta de Dios, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, son palabras que están claras en la Escritura, y ese es al futuro que apuntamos si hemos creído en Jesucristo. También el apóstol Pablo decía que mientras nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo, se está deteriorando, tenemos uno nuevo en Dios, no hecho de manos, sino eterno. Y es de lo que habla en 1 Corintios 16, de cómo lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces, ya con esas dos promesas, el cristiano puede morir sabiendo que hay vida eterna, que va a resucitar y que Dios le va a dar un nuevo cuerpo con eternidad. Solo con eso nada más. Ahora, ¿qué sucede si alguien verdaderamente ha recibido esta verdad en su corazón? Va a estar inquieto de la muerte, hermano. Y mire, es normal que cualquiera tema ese momento, cualquiera tenga, eso es parte del instinto de conservación. Pero qué maravilloso entender que la muerte no tiene victoria sobre la vida de aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Estamos claros ahí, mi amado? Ahora, habíamos visto también lo del perdón. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene una religión basada en comprarle el perdón a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el motivador que lleva a mucha gente a hacer cosas como lastimarse las rodillas, ofrecerle a Dios 1000 cosas, hacer una vida de negaciones y abstenciones? ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Es realmente agradar a Dios o es ganarse el perdón de Dios, hermano? ¿Por qué la gente desesperadamente va creando intercesores e intermediadores entre Dios y ellos? ¿Por qué? Hay gente que dice: mire, pídale a no sé quién, y mire, Cecilia hace el milagro. ¿Es cierto lo que digo o no? Y le digo, al mismo Señor le han dado una figura de muchas cosas, que morenito, que blanquito, que acostado, que sentado, y la gente ahí va: aquel ese sí es milagroso, aquel otro. ¿Y dónde está realmente Dios? ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué sucede? Que el perdón puede ser un tremendo motivador religioso, pero desde el punto de vista bíblico, usted ya fue perdonado. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y como fallamos nuevamente, porque el hecho que me perdonaron en la cruz hace 2000 años no significa que cuando me convertí al Señor me salieron alitas, un aro, y ahora ando así flotando en el espacio y ya no hago nada mal. No es cierto. El mismo Pablo decía: no somos perfectos, no lo hemos alcanzado, pero una cosa hago, me olvido lo que queda atrás y voy para adelante. Entonces, por eso el apóstol Juan nos escribe en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que usted necesita para tener perdón de Dios? Ah, Señor, yo te ofrezco que si A, B, C, y que si X, Y, y que yo te vengo a ofrecer el dolor que tengo de estómago por esto. ¿Será que eso va a tocar a Dios, hermano? ¿Será que eso le puede añadir a la obra de la cruz hace 2000 años? Mire, aquí dice: si confesamos. O sea, claro, tampoco es jugar con la gracia, porque a veces la gente dice: ya veo, es fácil, usted peca y después reza y empata. No, no es tampoco así la cosa. Pero a lo que me estoy refiriendo es que el perdón es parte de la promesa que está provista en la cruz del Calvario para nuestra vida diaria, hasta el día que Dios nos venga a traer. ¿Entiendes?
Porque le digo, el Señor va a venir por nosotros, o nosotros nos vamos a ir con Él, y vamos a irnos sin ser perfectos todavía. Eso ya lo sabemos. Ahora, otra de las grandes promesas es el tema de la comunión. ¿Cuánta gente no quisiera poder acercarse y hablar con Dios, hermano? ¿Qué es lo que nos han enseñado tradicionalmente? Primero, que usted no es digno. Segundo, que usted necesita de alguien para poder llegar, o de alguien que lo lleve, o que lleve en un grupo a pedir que usted pueda hablar con Dios, o que le lleven el mensaje a Dios. ¿Es cierto lo que hemos aprendido, ¿no, hermano? Oh, ¿qué dice la palabra? En Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues, y oiga esta palabra, confiadamente al trono de la gracia. O sea, ¿a quién le está diciendo que se acerque al trono de la gracia? A nosotros, ¿correcto? Aquí no está diciendo, miren, si fulanita, sutanito y menganito le dicen a Dios, él va a oír su mensaje. Aquí no dice eso. Aquí dice, acerquémonos pues, y utiliza la palabra confiadamente. Y recuérdense que la palabra confianza tiene la misma raíz etimológica de fe. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Dios, dice la palabra, nos han abierto un camino para entrar a la misma presencia de Dios. Léalo conmigo, Hebreos capítulo 10, verso 18 en adelante. Miren lo que dice aquí: donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que Dios le enseñó a su pueblo fue que no podían entrar a donde estaba Dios si antes no había habido un sacrificio y derramamiento de sangre. Y por eso, cuando usted ve cómo estaba construido el templo y cómo fue construido el tabernáculo, estaban los sacerdotes ofreciendo los sacrificios y derramando la sangre afuera, y solo uno entraba una vez al año, que era el sumo sacerdote, con sangre en un tazoncito, y la derramaba en el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué les estaba enseñando Dios? Que no se podía entrar si no había habido sangre y había habido un sacrificio perfecto para poder entrar. Ese fue el sistema que Dios estableció para que todos entendieran cómo entrar. Ahora, ¿por qué ahora nos dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente al mismo trono de la gracia para alcanzar socorro? ¿Por qué? Por esto que vamos a leer. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, cualquier cosa que el hombre le quiera ofrecer a Dios por sus pecados es abominación delante de Dios. Oiga lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso es hacer de menos la sangre de Cristo. ¿Ya me entendió? Eso es decirle a Dios, mira, como yo no sé si Jesús me alcanza, entonces yo traigo mi propio sacrificio. Eso es lo que estamos diciendo con lo que la gente le ofrece a Dios. Ahora, verso 19. ¿Cuál es la consecuencia de que tenemos remisión de pecados y ya no hay más ofrenda? Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y aquí viene el por qué nos dice que podemos entrar confiadamente. Miren lo que dice el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Estudiemos un poquito algo, me interesa. ¿Qué es plena certidumbre de fe? Recuérdense que la fe, ¿qué es? ¿Qué nos dice la Biblia que es? Y analicémoslo de esta manera. Usted tiene plena certidumbre de fe
que el sol se va a poner el día de hoy y viene la noche? ¿Sí o no? ¿O quién sabe? A saber, hermano, cómo está la vida hoy, a saber si el sol se va a poner. ¿Será así la cosa? Y usted tiene plena certidumbre de fe que mañana por la mañana, exactamente en el este, va a salir el sol. ¿O no? Si yo le digo, mire hermano, usted está seguro que el domingo que vengamos a la iglesia va a haber sol, y usted me va a decir, no hermano, a saber si va a volver a salir el sol. ¿Será así la cosa, hermano? Eso es plena certidumbre de fe. ¿Ya me entendió qué quiere decir eso? Entonces, volvamos a nuestro pasaje. Dice que Jesús nos abrió un camino a través del velo. O sea, recuerden que el velo era lo que no dejaba entrar a nadie al lugar donde estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero dice que Jesucristo nos abrió ese camino por medio de su cuerpo y su sangre, para que nosotros ahora nos podamos acercar con plena certidumbre de fe al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Necesita usted de 1000 mediadores o mediadoras? ¿Necesita que la abuelita le pida a Dios porque a ella sí la oye Dios? ¿Necesita usted ir a buscar al hermanito que ese sí es entregado y ese sí lo oye Dios? Usted puede perfectamente, como hijo de Dios, como alguien que ha recibido a Jesucristo en su corazón, puede entrar con toda confianza, con plena certidumbre de fe hasta el mismo trono de la gracia y saber que Dios está escuchando sus oraciones y que usted puede alcanzar el oportuno socorro, mi hermano. ¿Me entiende lo que quiero decir? Mire, hay tantas formas como hacemos o jugamos con la fe y no nos damos cuenta. Déjenme darle un caso. Si usted necesita un número telefónico, usted agarra las páginas amarillas y lo busca, lo encuentra y llama. Yo le pregunto, ¿en algún momento usted pone en duda que ese número es de lo que usted está buscando? ¿O usted está seguro que así es? Y a una persona la operan y le llega al doctor y le dice, mire, ya está bien, ya quitamos lo malo. ¿Y aquel tiene dolor? Por eso no cree que ya está bien, o le cree al médico lo que le está diciendo. Mire, usted se sube a un avión y le dice que dentro de 10 horas va a estar en tal parte. Usted se va a meter a la cabina a decirle, no, si no me explica por qué y que si vamos para allá y quiero ver el mapa y por dónde estamos. O usted se sienta cómodamente, mira su película, come, hasta se echa un pestañazo y sabe que dentro de tantas horas va a estar allá. Eso es fe. ¿Ya me entendió? Eso es certidumbre. Y somos basándonos en cosas que Dios, los hombres nos han dicho. Pero cuando Dios te dice que te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia, lo ponemos en tela de duda. ¿Y será así usted? Es que yo no soy digno usted. Ah, es que mire, yo por eso, yo con nadie puede llegar a Dios. Es que yo mire, por eso yo le pido a no sé quién, que le pida no sé cuánto, que le pida no sé cuánta, para que entonces intercedan por mí. ¿Será así la cosa como usted en la palabra, mi hermano? Plena certidumbre de fe. ¿Por qué entramos hasta la presencia de Dios? Claro, no lo hacemos por nosotros, por ese camino nuevo que nos abrieron. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? ¿Qué significa nadie? Nadie. Y por mí significa que no hay 20 caminos a Dios, hay solo uno y se llama Jesucristo. ¿Estamos claros en esto, hermano? Ahora, veamos otro tema, la oración. Hermano, ¿qué tanto creemos en la oración? Miren, yo sé que hay mucha gente que no ora porque no valora la oración. Yo le digo una cosa, hoy en día todo el mundo tiene estos aparatitos y todo el mundo se vive comunicando, ¿es cierto o no? Ahí andan los patojos que les vuelan los dedos en las teclitas. Ahí están todos hablando, las señoras. Yo les pregunto una cosa, hermano. Si yo le diera uno de estos y le dijera, mire, si apacha el 4, le va a contestar Jesús, ¿usted estaría contento de eso o no estaría contento, hermano? ¿Quién no quiere un teléfono así?
Mire, un hermano dice algo que es simpático, es la verdad. ¿Sabía usted que Jeremías 33:3 es el teléfono de Dios? Clama a mí y yo te responderé. ¿Estamos claros o no? Pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no creemos? Perdóneme que lo diga. No confiamos en la oración. Y hasta hay gente que le dice a usted: ay, hermanito, si mire, 10 años tengo que estar orando por eso, pero no he visto nada. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice Santiago? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que está siendo arrastrada por cualquier viento. Entonces usted ha visto la inestabilidad de un mar picado. Así se hacen las olas. Si usted ve un barco, se hunde y vuelve a salir. ¿Por qué? No va a ninguna parte. Y eso le pasa a la gente cuando no tiene fe en la vida de oración. ¿Cuál es la promesa de Dios? Veamos. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que tiene religión, tiene lo que quiera, pero no tienen fe en Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ya hemos hablado de eso. Esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, primero, Él nos oye. Mire, lo primero en el camino a la oración es creer que Dios me está escuchando. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? O sea, si yo creo que Dios ni me está oyendo, ya no tiene caso que ore. Y mucha gente por eso no ora, porque creen: ah, no, mire a mí Dios y no me oye usted. Ahí le encargo a usted que sí lo oye Dios, por favor. Ahí me incluye en sus oraciones. ¿No ha oído cosas de esas, hermano? O sea, dice que la confianza que tenemos en Él es que si pedimos algo conforme a su voluntad, y aquí me voy a detener con eso. ¿Y usted puede conocer la voluntad de Dios? Sí, rotundamente sí. Porque dice la Escritura que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, por su Hijo, y en los postreros tiempos el Espíritu le guía toda verdad y tiene la palabra escrita que es nuestra ancla. Entonces, dígame algo, hermano. Si usted va a pedir por algo, ¿va a saber las normas generales, el logos de Dios? Sí, lo va a saber. Lo va a saber. Por ejemplo, el chico o la chica que está pidiendo por una pareja tiene normas claras de cómo debe ser la pareja. O sea, lo que no sabe si es canchito, morenito, blanquito, si es alto, delgado, eso no lo va. Eso ya es gusto. Pero la estructura general, que no sea yugo desigual, que conozca a Dios, que tema a Dios, que comparta el mismo corazón de adorar a Dios, ¿eso está claro en la palabra o no? Entonces, ya lo demás, si es canchito, altito, blanquito, negrito, lo que sea, va a adecuarse a la estructura general de lo que Dios es su voluntad. ¿Me entiende el punto de esto? Claro, si yo le vengo a pedir a Dios por esa misma persona, pero estoy buscando a alguien que no conoce a Dios ni me interesa, ¿estaré dentro del canon de la estructura de la voluntad de Dios? ¿Va a venir usted a pedir que el vecino se muera porque le cae mal? O sea, ¿me entiende? Hay un sentido común. Hay palabra revelada por la cual yo sé que cuando le pido a Dios algo es conforme a su voluntad. Déjenmelo ponérselo de esta manera. La palabra dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Será la voluntad de Dios pedirle un trabajo, hermano? Claro que es la voluntad de Dios. Y perfecta, hermano. ¿Me entiende? Entonces, Él me oye. Si yo le estoy pidiendo por una necesidad de esas, claro que me oye. Eso es lo primero. Pero luego dice el verso 15: y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, oiga esto, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ya me entendió el punto? ¿Qué es lo que destruye nuestra oración? Primero, la duda. ¿Será usted?
Segundo, la incredulidad. Ay, no, si yo ya oré, pero yo no creo que Dios me oiga usted. ¿Me entiende? Y no entender que si Dios me va a responder es por amor, por misericordia, por gracia. ¿Es cierto o no? Miren usted con sus hijos, hasta le piden lo que saben que les va a decir que no, pero están probando. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? A mí me dicen mis hijos, ya sabía que me ibas a decir que no, pero nada, perdí con preguntarte, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Entonces, cuando habla de confiadamente, aquí vengo a amarrar ya varias cosas. Si Dios no escatimó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará, dice Romanos 8, todas las cosas juntamente con Él? Esa es la realidad. Entonces, si yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, y vengo con plena certidumbre de fe, y sé que si le pido algo conforme a su voluntad, Él me oye, y sé que si Él me oye, tengo lo que le he pedido, ¿va a cambiar mi vida de oración, hermano? Ahora, son promesas, pero están basadas en la estructura de lo que ya Jesús dijo. ¿Ya me entiende? Jesús no está en la puerta, a ver, dame tu petición, se la voy a llevar al Padre. No, Jesús lo que nos está diciendo es, mira, y yo mismo me constituí en ese camino para que tú puedas entrar directo hasta el Padre. Es maravilloso, ¿no es maravilloso, hermano? Mire, qué lindo saber que usted no tiene que ir a un lugar especial y tiene que tener un tiempo especial, y este es el momento, el Viernes Santo a las 3, para acercarse a Dios y hablar con Dios, hermano. Mire, a mí me llegó mucho estar en el Santo Sepulcro, me llegó mucho estar en Monte Sión, me llegó mucho estar en el Gólgota, claro que sí, pero para mí, mi comunión con Dios puede ser igual en el Cerrito del Carmen, puede ser igual en mi casa. ¿Me entiende lo que quiero decir? No es cosa de lugares especiales, es cosa de un Dios especial que te ha abierto la puerta. Imagínense que usted tuviera que ir al Muro de los Lamentos para ser oído por Dios. Hay mucha gente que lo cree, hermano, y ahí están orando y meten papelitos o peticiones en las paredes. Yo llevaba un papelito de una de mis hijas, dijo, por favor, poneme esto ahí, y lo puse, pues. ¿Me entiende? Si uno quiere creer así. Pero, hermano, ¿será que aquellos que no puedan ir al Muro de los Lamentos, esos sí pobres, nunca los va a oír Dios? Mire, si estoy en el Quiché o si estoy en Tajumulco, me oirá mi Dios. Y si estoy en la sala de mi casa, me oirá mi Dios. Cuando yo me acerco en plena certidumbre de fe, vemos esto, hermano. O sea, todas estas promesas apelan a que nosotros creamos y vivamos en ellas. Veamos algunas otras más. El hogar. Siempre andamos pensando que qué va a ser del futuro. Oiga lo que dijo Jesús, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí está la condición. O sea, ¿crees en Dios? Sí. Cree también en mí, en Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Por ahí se levantó una secta que dice que solo 144,000, pero cuando ellos mismos superaron ese número, se tuvieron que fumar una nueva. 144,000 con el Señor y los demás aquí en la tierra, en un paraíso. O sea, ¿me entienden? Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare, vendré otra vez y los llevaré a que estén conmigo. Esa es la promesa. Entonces, hermano, ¿para dónde va usted? ¿Dónde va a vivir usted? ¿Cuál va a ser su futuro? Ay, hermano, es que ¿quién sabe el futuro? La palabra me lo enseña. Mire, si no me he muerto y viene Jesús, me voy con Jesús. Y si ya me morí, voy a estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor, y voy a venir a traer capuche también nuevo con Jesús. ¿No está así la palabra? ¿Sí es claro o no?
¿Y para qué más le voy a traer? Para que cuando Él esté, yo esté con Él siempre. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Ven Señor Jesús. La iglesia le dice, ven Señor Jesús. Y nos habla de la nueva Jerusalén que desciende, donde ya no va a haber sol, porque el Dios y el Santo Cordero van a hacer la luz en ese lugar. O sea, está claro en la palabra, mi hermano. ¿Me entiende el punto de eso? Veamos algo más. Otro de los grandes dolores de cabeza a veces del cristiano: la guianza. O sea, ¿cómo sé yo si eso es lo que Dios quiere? Juan 16:13. Está hablando Jesús y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, ¿qué fue lo primero que Jesús le encargó a los discípulos? No se vayan de aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu haya venido. Pero después no se queden ahí. Y se quedaron ahí. Y los tuvieron que sacudir para que salieran. Porque les habían dicho: me seréis testigos hasta los confines de la tierra. ¿Se recuerda de eso? Entonces, ¿qué pasó? Le digo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, le da testimonio de la voluntad de Dios, claro. Se va a comunicar con usted tanto como usted conozca la palabra también. Si es una persona que está llena de la palabra, para el Espíritu es fácil hablar. ¿Te acordás lo que dijo Isaías? Sí. ¿Y te acordás que Pedro dice tal cosa? Sí. ¿Y te acordás lo que hizo Abraham? Sí. ¿Y te acordás lo que hizo David? Sí. Y ya tiene usted la guianza de Dios. ¿Me entiende o no? Y le digo, no hay inconsistencias. Yo ya le di vuelta a la Biblia, ahorita voy por la 30ª vez seguida, en 15 años o más. Y le digo, no va a encontrar usted contradicciones. ¿Entiende lo que quiero decir? La ley le da vuelta y la pone así, de derecha a izquierda, como quiera, y lo va a llevar a donde mismo. Y el Espíritu es el que toma la verdad de Dios y la revela a su corazón, conociendo la palabra escrita. ¿Correcto? También la gente que no quiere leer la palabra, está sentada esperando que un ángel se le aparezca, ahí se quedará sentadito esperando. Porque no es la forma como Dios se comunica. Peticiones de tu corazón. Mire, esto me gusta. Fíjese que Dios es tan maravilloso con usted que hasta le promete darle las peticiones de su corazón. Mire lo que dice Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, si la petición de tu corazón es que se muera la suegra, no se va a morir. Porque también la gente dice, aquí dice que... Mire, hay un testimonio que da risa, pero es tan maravilloso ver a Dios trabajar así. Una hermana y una hermanita que conocemos, una pastora, hija de otra pastora, le pedía a Dios que el novio llegara en un caballo blanco. Imagínense, era su sueño de esta sierva. Y de repente conoció a un muchacho. Ya tienen hijos grandes, ya tienen años, son pastores de una iglesia aquí en Guatemala. Los queremos mucho. ¿Qué pasó? Que conoció al muchacho, le gustó, era cristiano, compartía la visión, el corazón. Y de repente le invitó a salir y tenía un Ford Mustang blanco. Ese sentido de humor, hermano. ¿Me entiende? Miren, mi hija Jessica es un ejemplo. Mi hija Jessica quería al esposo que Dios le dio y como ella lo quería. Así lo quería de por allá, canchito de ojos azules y todo, así se lo dieron. O sea, dice, deleítate en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. O sea que hasta los gustitos le quiere dar Dios, porque a Él lo que le interesa es tu corazón para Él. Hijo mío, ¿qué te pide el Señor? Tu corazón, dame tu corazón. A Él, que usted le pida, mira, Señor, que hoy quiero comer caquica, sea para Dios. Eso es, ¿me entiende? Y si a usted le gusta, amén. Voy a terminar con un pasaje que tiene 1000 cosas en cuanto a promesas de Dios. Romanos 8:28.
Aquí hay una cosa que a veces cuesta digerirla, hermano. Dice, sabemos. ¿Qué significa la expresión sabemos? Estamos investigando, creemos, pensamos, tal vez, quizá, o dice sabemos. Sabemos que el sol va a salir mañana a las 6:01. ¿Sí o no? Sabemos que en tal fecha va a haber un eclipse total de sol. ¿Sí o no? Eso sabemos. Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿eso es una condición o no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, hermano, esta palabra es increíble. Pero esta palabra nos ayuda a no andar peleando con Dios, cuestionándolo y a veces reprochándolo. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Dice que a los que aman a Dios, todas. ¿Quién puede decir todas? Todas las cosas que le ayudan a bien. ¿Estamos claros en eso, hermano? Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todos hemos tenido un llamamiento de Dios de una u otra manera. Y Dios tiene un propósito en la vida de todos. Amén. Dice, Dios tiene pensamientos de bien acerca de vosotros para daros el fin que esperáis. ¿Han leído eso? Amén. Y dice, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto provienen del Padre de las luces. Ahora, la pregunta. Nos pasan cosas en la vida que a veces no nos agradan. Claro. Pero dígame, podemos entender que aún cosas que a veces no al momento no son agradables, están dentro del propósito de Dios para que cada día seamos mejores hijos. Por eso dice, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Dice la palabra que aún aquellas cosas que el diablo quiere traer para destruirte, Dios las convierte en algo que te bendice. ¿Qué le parece eso, hermano? Y sigamos leyendo. Verso 38. Romanos 8:38. Por lo cual, aunque no estoy seguro, a veces dudo a saber si será cierto, le doy el beneficio a la duda. Eso dice Pablo ahí. ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro. ¿Qué significa eso, no? Mire, le voy a hacer una pregunta. Hoy en la mañana miraba un documental del tsunami en Japón hace unos días, hace unos años. Terrible cómo se llevó casas. Pues las arrancó de una vez y se las llevó. Ahora, yo le pregunto, ¿usted está seguro que cuando regrese ahí va a estar su casa? ¿O a saber si va a estar ahí usted? ¿Está seguro? ¿Me entiende qué significa estar seguro? ¿Está seguro que si agarra el camino del Atlántico va para el norte de Guatemala? ¿O me voy a Matitlán por el sur y digo, no, yo estoy seguro que por aquí voy a llegar a Puerto Valle? Sí, va a llegar después de 20 horas ir a dar la vuelta a saber a dónde. ¿Es cierto o no? Entonces, estoy seguro. ¿Qué significa estar seguro? ¿Qué significa sabemos? Que no hay tela de duda. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, hermano. Mire, ¿qué me dijo Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor? ¿Qué le dije? Mira, nuestro Dios puede y nos librará. Y si no, de todos modos no adoraremos tu imagen. ¿Estaban seguros esos hombres o no? ¿Y sabe usted por qué se dio el si no? Porque me imagino que sabían que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y así como Pablo decía, cuando le decían que lo iban a matar, decían, me ponen en estrecho. No sé qué es mejor, si irme con el Señor o quedarme para predicar. Yo me imagino que esos hombres dijeron el y si no, pensando, bueno, y si no nos salva, todos vamos directitos con Él. Amén. Ya me entiende el punto del estoy seguro. Terminémoslo de ver. Estoy seguro que ni la muerte. Mire cómo empieza. ¿Por qué? Porque la muerte
Como dijo Pablo, ¿dónde está victoria? ¿Dónde está la victoria en el sepulcro? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque te dijeron que Él es la resurrección y la vida, y que ha creído en Él vivirá para siempre. Ya me entiendes, ¿no? Pablo dice, yo estoy seguro que ni la misma muerte, porque recuerden que la misma muerte va a ser echada en el lado de azufre. ¿Se recuerda que está en Apocalipsis? Dice, ni la muerte, ni la vida, esto me gusta, ni ángeles. ¿Quién es el diablo? Es un ángel caído, no es un Dios. Ni ángeles, ni principados, que es el orden superior de las potestades malignas, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Miren cómo Pablo tenía una perspectiva clara de la promesa de Dios, hermano. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Oiga, ni ninguna otra cosa creada. Amén. Ninguna cosa creada. ¿Y quién es el único que no ha sido creado, sino engendrado? Jesucristo. ¿Vamos claros con eso? O sea que ni el mismo diablo, eso es lo que está diciendo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, ¿a quién le decía esto Pablo? Se lo estaba diciendo a gente que la estaban echando a que se la comieran los leones, hermano. Esto está escrito a los romanos cuando empezó la persecución. O sea, era fácil decirle a esta gente, mire usted, nada, ni la muerte, ni principal, nada lo puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mire, una de las cosas, y eso está escrito, lo vimos ahí en el Coliseo Romano, en Roma, hay una gran cruz en el centro del Coliseo, y hay una cosa de memoria. Aquellos que llegaron a ese lugar y prefirieron que los mataran antes que negar su fe en Jesucristo, hermano. Sobre eso está sentada la iglesia. ¿Me entiende el punto? Mire, según los historiadores, muchos nunca se volvieron cristianos, pero sí escribieron y reconocían qué clase de fe, qué clase de seguidores son estos, que van cantando hasta con los muchachitos a que se los coman los leones y van felices porque se van a encontrar con su Dios. Los mismos escritores de la época lo escribieron, hermano. Amén. O sea, ese estoy seguro, ese sabemos, todo eso es parte para recibir las promesas de Dios. Y le digo, hablar de las promesas de Dios nos llevaría, no 3 domingos, nos llevaría a saber cuánto. Yo apenas le toqué algunas, pero creo que hemos entendido claramente que es una promesa de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros para que esa promesa sea la vida de nosotros. Y todo lo que abarca tu presente, tu futuro, tus hijos, tu familia, abarca todas las áreas de tu vida. E incluso, si tú aprendes a deleitarte en el Señor, incluso te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Vamos a orar. Amén.